Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en esa cruz, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en su gloria mi triunfo será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella nació el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Bueno, hermanos y amigos, quisiera hacer una reflexión cortica. Lo que sucedió posiblemente fue un miércoles, porque después que el Señor Jesucristo dio su discurso en el Monte de los Olivos, o sea, en el capítulo 25, está registrado en el capítulo 25 del libro de Mateo. Después que dio su discurso y habló de las 10 vírgenes y que el reino de los cielos era semejante a las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Dice, después que él habló estas palabras, dice, le dijo a sus discípulos, sabed que dentro de 2 días el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. A ver, si dijo dentro de 2 días, se supone que fue el miércoles. Como diríamos hoy, un miércoles santo. ¿Dónde dijo eso? ¿Dónde pronunció eso? En la casa de Simón el leproso. Allí estaba presente María y estaba presente Lázaro. Ya Lázaro había sido resucitado por el Señor Jesucristo. Ahora, estaban en una comida. Al Señor Jesucristo lo habían invitado a esa comida. Él fue y dice que María servía. Pero Lázaro también estaba sentado a la mesa con Jesús. ¿Y qué quisieron hacer los judíos? Quisieron matar a Lázaro también. Porque matando a Lázaro no había ninguna evidencia de que Lázaro hubiese resucitado de los muertos. ¿Cómo sería la maquinación tan, se puede decir, maquiavela, maleva, perversa, que tenían los judíos? También maquinaban cómo poder matarle. Ellos decían, pero no durante la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. Decían ellos, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero mire que los planes de Dios y los designios de Dios fueron otros. El Señor Jesucristo iba a morir precisamente el 14 de abril, o sea, un viernes. El día siguiente era día de reposo. Pero ese viernes era Pascua. Se celebraba la Pascua porque cayó un 14 de abril. Y ellos dijeron, no hay que matarlo
durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero el Señor ya había dicho que el Cordero de Dios era sacrificado el 14 de abril. Una cosa era lo que pensaban ellos y otra cosa eran los planes y los designios de Dios. Ahora sí, vamos a darle lectura a alguno que lea el Evangelio según San Mateo, versículo 26, capítulo 26, perdón, los dos primeros versículos por ahora. Los dos primeros versículos del capítulo 26 de Mateo. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el primer libro, el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 1 y 2, los dos primeros versículos. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo de Hombre será entregado para ser crucificado. Gracias, muchas gracias. Ahí está. Después de haber dicho Jesús estas palabras. ¿Cuáles? Las que dijo en el monte de los olivos. Y hay que entender que un capítulo antes, o sea, el 24, el capítulo 24, él estuvo anunciando los eventos que precedían a su segunda venida. Él estuvo anunciando, dice, y habrá gran tribulación. Decía, el sol se volverá como tela de silicio y las estrellas retraerán su resplandor y en fin. Él estuvo dando como una especie de, aunque no es una especie, era un sermón que él dio. Él dio varios sermones, pero a ver, esos eran los últimos, lo que quiero decir es que esos eran los últimos 2 o 3 sermones que él dio antes de morir. Ahora, para darle un poquito de cuerpo a la cuestión, a lo que estamos aquí hablando, el mismo capítulo 26 del Evangelio según San Juan, pero los versículos 8 y 10, del 8 al 10. El mismo capítulo de Mateo, el mismo capítulo 26, pero versículos del 8 al 10. Mateo, 26, versículo 8. capítulo 26, versículo 8 al 10. 8, 9 y 10. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque todo podía haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Bueno, ya habíamos dicho que él estaba en una comida, ¿verdad? Había sido invitado. Entonces, María, la hermana de Lázaro, vino y quebró un frasco de alabastro, de nardo y ungió los pies del Señor Jesucristo. Bueno, en una parte dice que la cabeza, supongo que lo ungió todo. Entonces los que, sobre todo Judas, que era el que llevaba la bolsa, dijo: ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué se desperdició este perfume? Se hubiera podido vender por tantos. Más o menos esa cifra era como un año de trabajo lo que costó ese perfume. Más o menos un año lo que ganaba un jornalero pudo haber costado ese frasco de nardo. Pero, a ver, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo: ¿por qué la molestan a ella? Ella se ha anticipado. Ella se ha anticipado o se anticipó para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo
antes de ser sepultado, porque dentro de 2 días ya él iba a ser crucificado, ya iba a ser entregado en manos de los pecadores y de los inicuos, los cuales lo crucificaron. Pero entonces María, como dije antes, se anticipó y ungió el cuerpo del Señor, la cabeza, los pies. Dice que la enjugó los pies con su cabello, con sus cabellos, y toda la casa se llenó del perfume. Por eso es que, sobre todo Judas, ¿no? Mire, yo no creo que Judas se dolía de los pobres, ni ninguno de los que estaban ahí se dolían de los pobres, excepto el Señor Jesucristo. Y los seguidores del Señor Jesucristo, como María, Marta y Lázaro. Al Señor Jesucristo siempre le gustaba ir a Betania. Él le gustaba la paz que había en ese hogar, en el hogar de Marta, María y Lázaro. Y María, al ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, fue una unción, se puede decir, costosa. Una unción superior a los reyes, superior a los profetas. Porque a los profetas los ungían con aceite, ¿no? Y a los reyes también los ungían. Pero en este caso fue una unción especial. Ahora, uno pregunta, bueno, ¿por qué no? ¿Qué impedía? O sea, ¿por qué tuvieron egoísmo en no perfumar al Señor Jesucristo antes de morir? Ahora, la reflexión sería esta. Nosotros con nuestras vidas estamos perfumando al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Mire, la Biblia dice que para los que se salvan para el Señor Jesucristo es olor grato. Pero los que se pierden para el Señor Jesucristo es olor a muerte. Entonces yo pienso de que nuestra vida debemos como tener una especie de unción. ¿Cuál unción? La unción de la gracia que viene del Señor Jesucristo. La gracia la que nos da por su muerte en la cruz. La persona que es salva, la persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la persona salva, yo supongo que se le ve otro rostro. No se le ve el rostro amargado. No presenta un rostro mustio, un rostro de agonía. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios baña a esa persona, si podemos decirlo de esa manera. Asimismo, con nuestras vidas debemos nosotros de ser olor grato para el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo viene ese olor grato? Si somos creyentes, la comunión con el Señor Jesucristo. Siempre debemos de tener comunión con el Señor Jesucristo. Siempre debemos tener una lectura de la Biblia, tener un devocional. Debemos siempre como dice la misma Sagrada Escritura, cantando entre vosotros con cánticos espirituales, con himnos espirituales, con salmos. Todo eso alegra, todo eso perfuma, todo eso es olor grato delante de los ojos, delante del Señor. Ahora, el libro de Apocalipsis dice que la oración de los santos es como incienso. Cuando se ofrecía en el pueblo de Israel el sacrificio, lo ofrecían a las 3 de la tarde. El sacrificio y las ofrendas decían que eran ofrendas de olor grato a Jehová. Así también debemos ser nosotros olor grato a Jehová y tener en cuenta de que el Señor Jesucristo pagó por nosotros un precio muy alto, su vida. Mire, el Señor Jesucristo dijo, cuando Él pensaba que ya venía la hora de su muerte, dice, ¿y cómo me angustio? Él se angustiaba, ¿por qué? Porque Él era humano también.
era Dios y era hombre, humano. Y claro, como humano también sentía dolor, también sentía sueño, también sentía cansancio, calor, frío, sed, hambre. Entonces también sentía angustia. Tal es así que cuando él fue en el Monte de los Olivos, la última oración que le hizo al Señor, al Padre, le dijo: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. ¿Ves? Para el Señor Jesucristo, la salvación fue un precio muy alto que le tocó pagar al Señor. Pagó un precio alto. Para nosotros no, para nosotros es fácil, solamente creer en Jesucristo. Entonces, la persona que no quiere creer, pues se pierde, ahora sí, en todo el sentido de la palabra. Se pierde eternamente y se pierde de las bendiciones que Dios le da a cada creyente mientras está en la tierra. La vida eterna comienza en la tierra. Comienza cuando la persona recibe al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, cuando la persona pide perdón por sus pecados, ahí comienza la vida eterna. Entonces yo he visto a las personas que me están oyendo que no han recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ojalá lo hicieran. Y al creyente buscar más la comunión con Cristo, buscar más el rostro del Señor y consagrarse más a Dios. Que el Señor les bendiga.